Dios nos bendiga a todos los que ya estamos en las redes y vamos a compartir juntos el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Marcos 1, del 40 al 45. Libro de Marcos, capítulo 1, del 40 al 45. En esta noche voy a tratar un pensamiento sobre la sanidad de un leproso. Cada miércoles estamos juntos meditando de la forma tan extraordinaria como Jesús ha sanado a diferentes personas en diferentes lugares y de diferentes enfermedades y también de diferentes maneras. Él no nos trata como si fuéramos ovejas sin nombre, sin identidad. No, delante de Dios cada uno tiene un nombre, una identidad, un privilegio, también un deber. Bien, dice la palabra del Señor, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este pasaje de la palabra tiene que ver con la ida de Jesús a Galilea después del apresamiento, la prisión que dieron a Juan el Bautista. Galilea de los gentiles, a pesar de su nombre, conocido como Galilea de los gentiles. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que desde el primer instante que Jesús comenzó a predicar, a llamar a la gente y a ejecutar el poder mesiánico que le caracterizaba en las liberaciones, en las sanidades, comenzó a sentirse de una forma extraordinaria el poder de Dios, pues en ese maravilloso inicio es que Jesús se encuentra para hacer este milagro. El pensamiento es un deseo del Señor cuando el leproso le dice, Señor, si quieres, no depende de tu poder, sino de tu voluntad. Si tú quieres, puedes. Y Jesús le dijo, si quiero. Ahí está el secreto de nuestra fe. Creer que Dios lo puede todo. No depende de que no pueda. El asunto ya no está en su naturaleza todopoderoso, sino en la voluntad para decidir, para determinar sobre la situación de cualquier persona que nos acercamos a él. Entonces Jesús le respondió, quiero. Tú dices que si puedo, que si quiero, pues yo sí quiero. Sé limpio. Entonces el pensamiento es esto, quiero ser limpio. En el año 91
al aparecer la enfermedad del cólera, estoy hablando de 30 años atrás, apareció la enfermedad del cólera en el Perú. Como consecuencia de esta enfermedad totalmente contagiosa, los países vecinos prohibían el ingreso de los peruanos a sus territorios. En ese tiempo yo viajaba al Ecuador y me era difícil, a Colombia, Venezuela, y me era difícil porque en cada frontera detenían a los peruanos por evitar el contagio del cólera. Esto mismo sucedió en la década, en el primer quinquenio en Estados Unidos, por la terrible enfermedad del SIDA. Estados Unidos también cerró sus fronteras y no dejaba entrar mayormente a los africanos, porque decían que el SIDA venía de ese continente, así que habían restricciones. Parece que esta prohibición no es muy novedosa. La Biblia nos muestra igual prohibición en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento para los enfermos de la lepra, una enfermedad en aquel entonces como el SIDA, contagioso hoy, y verbigracia, lo que estamos viviendo en este momento con el COVID-19, altamente contagioso, de tal manera que cuando una persona se contagia, pierde todo amparo. De vivo nadie quiere acercársele por la alta peligrosidad del contagio, y de muerto peor. Así que no lo pueden ni tratar, no lo pueden ni enterrar. La situación es bastante difícil, pues eso era en los tiempos de la lepra. La gente se corría de lo leproso, aunque fuera su mamá, aunque fuera su papá, aunque fuera sus hijos. La lepra era una enfermedad que era muy contagiosa. Dice la palabra del Señor que estando Jesús predicando, por supuesto, Jesús predicaba en las calles, no entraba a los templos y a la sinagoga solamente, podríamos decir así, sino él predicaba donde se encontraba, en la orilla de los ríos, en la orilla de los lagos, en las faldas de los cerros, en los caminos, en las puertas del templo, en las plazas, bueno, donde había gente, ahí estaba el Señor predicando la palabra del Evangelio. Así que dice la Biblia que vino un leproso hacia él en esta ocasión. ¿De dónde vino el leproso? Bueno, los lectores de la Biblia sabemos que este leproso vino del valle de los leprosos. Los leprosos eran separados de sus familiares y eran recluidos en un valle o en valles donde ellos vivían solos, desamparados, abandonados, alejados, y ellos no podían volver a sus hogares. Si lo hacían, la gente sana que lo encontraba lo podría apedrear hasta matarlo. Los leprosos tenían obligatoriamente que vestir con ropas viejas, rotosas, para identificar su condición, para que la gente sepa de quién se trataba. Y usaban una campanilla que se lo colgaban en el cuello, y cuando ellos iban por el camino, entonces veían a una persona o personas sanas que se iban a cruzar, ellos tenían la obligación de gritar: leproso, inmundo. Cuando la gente escuchaba inmundo, entonces se corrían
espavoridamente de este personaje. Así que la condición del leproso era una condición muy triste, muy lamentable. Socialmente los leprosos estaban muertos en vida. Habían perdido todo derecho, habían perdido toda libertad, habían perdido toda compasión. Si eran hombres ricos, daba igual. Si la lepra era mala y contagiosa, ellos tenían que dejar la casa, las propiedades, la familia. Y no podían ellos seguir haciendo su vida normal, aunque fueran influyentes, aunque fueran personas ricas. Claro, si la lepra no era mala, sí, pero había una lepra que era la lepra mala y contagiosa. Entonces estos personajes estaban muertos en vida, confinados en este valle, en la soledad, en el abandono. Qué terrible ser un leproso, o más o igual de terrible tener un familiar querido que haya sido leproso y confinado en este lugar. ¿En qué consistía la enfermedad tan temida? La lepra afectaba toda la estructura humana e iba acompañado de úlceras, de destrucción de piel, de corrupción de la sangre y putrefacción de los huesos. Había algo humano en esta enfermedad, que cuando aparecía la úlcera, esa parte se adormecía y parece que el dolor no era intenso. Entonces, esta es la parte humana de la lepra, que no era tan dolorosa, ¿no? Y lo terrible de la lepra es que era incurable. Así que cuando a una persona lo diagnosticaban y le encontraban la lepra mala, contagiosa, pues nunca se recuperaba. Era incurable. Esta enfermedad encontramos que en la Biblia ha sido comparada con el pecado. La lepra en el cuerpo comparado con el pecado. ¿Por qué? Porque así como la lepra que afecta a todo el cuerpo, el pecado afecta a todo el ser del hombre, afecta al alma, afecta al cuerpo y afecta al espíritu. La lepra o el pecado, como la lepra, también adormece el alma, lo vuelve a la persona insensible, no siente nada. El pecador se siente totalmente feliz. Hasta él siente que es incomprendido. Toda la familia sufre. Todos están pendientes de él, de regenerarlo. Pero él se siente feliz. Él se siente una persona realizada. Y ni siquiera entiende por qué el resto no lo acepta como es. Y por qué quieren que se corrija o cambie. Es insensible. ¿Cuántas personas han caído en el vicio, en la inmoralidad, han dejado la familia? La enfermedad del pecado en el alma los ha destruido y los ha separado y los ha vuelto insensibles. Todos en sus casas sufren, menos él. Él se siente realizado. La lepra deforma a la persona. Esos tumores o esas úlceras que salen en el cuerpo va carcomiendo y la carne se va cayendo por pedazos. Si cae en la cara, la cara se va putrefactiendo y cayendo por pedazos. Entonces eso deforma a la persona.
asquerosamente, pues el pecado también hace eso con la persona. Lo vuelve al hombre fiero, tenebroso, malo, violento, vengador. Lo vuelve un hombre agresivo totalmente. Y cuando habla, parece que escupiera palabras que no son de reproducir. Imagínese a una persona en esta situación totalmente deformada en su naturaleza. Y así como la lepra que era incurable, el pecado también es incurable. En la tierra no existe medicina para el pecado, ni la buena educación puede al pecador regenerarlo, ni la moral tan defendida por muchos puede al pecador reformarlo, ni la religión, porque nosotros estamos convencidos de esto. Vemos que las personas más inmorales, que las personas más corruptas, que las personas que hacen más daño a la sociedad, no es la gente sencilla de una cultura media o baja, son la gente que se encuentran altamente educados, son la gente que pregonan la moral, ofreciendo terminar con la corrupción cuando ellos son los primeros y más grandes corruptos. ¿Y la religión qué hace para ellos? La religión no hace absolutamente nada. Por eso es que el pecado ha sido comparado con la enfermedad de la lepra. No hay sanidad para el pecador en la tierra. Entonces, la palabra del Señor nos lleva a esta experiencia personal de este hombre. ¿Cómo logró su sanidad? Dice la palabra del Señor que este hombre vino a Jesús y su actitud de humildad, hincado la rodilla. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí está el principio de la recuperación del hombre pecador. Hincada la rodilla. La palabra del Señor dice que el que se humilla será ensalzado. Así que la victoria para el pecador es cuando su alma es quebrantada, cuando él muestra una humillación ante la autoridad superior, que no es de la tierra, sino que es del cielo y de todo lugar. Ahí comenzó la recuperación de este leproso. Viene corriendo y de frente hinca la rodilla delante de Jesús. Y luego hace una maravillosa declaración de fe. Si quieres, puedes sanarme. Apeló a su voluntad y a su poder. Reconoció el leproso que Jesús, si quería, podía sanarlo. ¿De dónde sacó su fe este hombre? Posiblemente en esa gran marcha que Jesús estaba haciendo en Galilea. Su fama se había extendido tremendamente. Los testimonios por doquier se daban. La gente lo oía. Y era tanta la fuerza del testimonio, la convicción de las vivencias personales de gente que había estado con Jesús y había recibido una bendición de parte de él. Era tan fuerte que se propagó hasta el lugar del Valle de los Leprosos. Es maravilloso. Cuando el evangelio comienza a tener poder, es cuando la gente entiende que Dios puede hacer las cosas
que en su palabra ofrece. Y los testimonios nuestros, el cambio, la transformación, la vida regenerada de muchas personas es la fuente fundamental para poder hacer crecer nuestra fe. Y no solamente la fe del que recibe algo del Señor, sino la fe de aquellos que escuchan las maravillas de Dios a través de nosotros. Así que él verdaderamente en su fe reconoció de la soberanía divina. Aquí hay un punto bien importante. Con estas palabras sencillas, con estas palabras directas, con estas palabras urgentes con las que él vino, porque se las estaba jugando el leproso. Lo podían detener, lo podían apedrear y podría haber terminado muerto, no sano. Pero él reconoce la soberanía de Cristo, la soberanía de Dios. ¿Ah? Y la decisión de sanidad, él reconoce que pertenece solo a Dios. Dios no nos sana porque hayamos ganado algún privilegio delante de él. Dios no nos sana porque está obligado a hacerlo. Dios no nos sana, tal vez porque tenga compasión de nuestras lágrimas. Dios nos sana porque Él es soberano. Y Él hace la obra en quien quiere hacerlo. La sanidad pertenece a Dios, aunque nosotros no lo merezcamos. Y nosotros no podemos provocarla ni exigirla, sino por compasión pedirla. El enfermo tiene que él mismo dar ese paso que puede ser un salto al vacío. El leproso no tenía otro camino de recuperación. El leproso no tenía otra posibilidad. La única que se le presentó en ese momento era que Jesús quiera sanarlo. Y por eso es que hizo toda esa irrupción. Irrumpió, quebrando leyes, desafiando autoridades. Pero gracias a Dios que esa fe temeraria es la que ha dado la vida a nuestra alma y la que ha dado la salud a nuestro cuerpo. Gloria sea al Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice la palabra del Señor que Jesús tuvo misericordia de él. La misericordia de Dios son tres cosas, siempre lo digo. Primero, la compasión, luego el perdón y tercero, la restauración. Cuando Jesús miró al leproso en su estado lastimero, deplorable, en su estado de postración, con la cara llagada, posiblemente deformada, él tuvo compasión de esta persona. La compasión de Dios no es como la compasión del hombre. La compasión nuestra en el nivel humano es la lástima, pero Dios no nos tiene lástima, nos tiene amor. De una forma empática se pone en nuestro lugar y toma de nuestro sufrimiento y entiende la situación en la que nos encontramos. Entonces, eso es lo que hizo Jesús. Se compadeció del ciego y luego hizo lo que tenía que hacer. Extendió su mano. Usted sabe lo que significaba tocar a un leproso. Era de una forma directa contagiarse. Usted sabe lo que significa
venir a un enfermo de COVID-19 sin protección, sin máscara, abrazarlo, hablarle, tocarlo. Es un contagio directo. Entonces, lo inapropiado era acercarse a un leproso y tocarlo. Es como aplicarse él mismo la enfermedad. Aparte de ese peligro inminente del contagio, también la repulsa que daba su situación en la que se encontraba. Así que el Señor no tiene ni asco, ni repulsa, ni temor a contagiarse. Extendió su mano en respuesta a la oración. Eso es lo que tenemos que entender. Dios va a extender su mano en respuesta a la oración, al clamor, porque eso es lo que está haciendo el leproso. Hincado la rodilla, humillado. Si quieres, tú puedes sanarme. Así que el Señor no le tiene asco, Él inmediatamente le toca. Manifiesta en este toque su voluntad y su poder. Y delante de toda la gente, con autoridad, como un rey soberano, como quien tiene dominio, no como quien se está cuidando. Él declara la palabra diciendo quiero. Tú me pides si quiero, pues sí te digo que quiero. Notemos asimismo la disposición de Jesús, quiero. Él está más dispuesto a sanarnos que nosotros mismos a ser sanados. ¿Qué le parece? Él está más dispuesto porque Él está esperando a las personas que en este estado de humillación, que en este estado de declaración de fe, que en este estado lo busquen al Señor, creyendo y aceptando su soberanía. Por eso estoy diciendo, Él está más dispuesto a sanarnos que nosotros a ser sanados. ¿Por qué le digo? En estos años de ministerio evangelístico, no pastoral, evangelístico, he podido ver a cientos, por no decir miles de personas enfermas que buscan al Señor. En algunos ministerios, en algunos equipos, asociaciones evangelísticas, dan una exigencia al que va a orar. Lo someten primero a un ayuno. Usted quiere orar, entre un ayuno. Y hay gente que está ayunando. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo quiero que me ore rápido. No, yo no tengo tiempo para ayunar. O sea, menosprecian el método del Señor. Como que no les interesa, quieren que otros oren, quieren que otros clamen, pero ellos no hacen nada por alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. A veces el ministerio, hermano, está autorizado y a través del clamor y la oración y la fe colectiva surte el efecto, y hay muchas sanidades que podíamos hasta catalogarlas, sanidades psicológicas. Pero luego vuelve el enfermo a su mal. Conozco cientos de casos. Y cuando alguien me ha preguntado, ¿qué pasa? Este hombre se sanó y ahora está enfermo. Bueno, la sanidad no se alcanza de esa forma. Mientras permanecemos en Cristo, sujetos a su palabra, sujetos a su espíritu, sujetos a su voluntad, mientras permanecemos en el camino de la redención y la misericordia de Dios, el mal no volverá. Pero si la persona sale del camino y se va a hacer su vida cotidiana de rebeldía, su vida de enfrentamiento a Dios sin importar absolutamente nada, la enfermedad no va a irse, va a volver. Esta es la experiencia. Esta es la experiencia. Entonces, la palabra de autoridad de Jesús
por ese gran amor compasivo, al extender su mano, está demostrando también su poder. Jesús, después que lo sana, porque la sanidad es instantáneamente, le dice: ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? Porque era una enfermedad social y la autoridad para declarar a un hombre sano o enfermo era el sacerdote. El sacerdote en ese tiempo estaba capacitado para hacer el examen de la lepra. Y si él determinaba que era una lepra benigna, no era una lepra contagiosa, entonces lo mandaba a su casa. Pero si el sacerdote determinaba que la lepra era maligna y contagiosa, lo excomulgaba de la ciudad y de la familia. Entonces, este hombre había pasado por ese proceso de excomulgación de la ciudad. Él prácticamente, socialmente, estaba muerto. Así que el que había dado el campanazo de su enfermedad y con autoridad había determinado que es excomulgado, expulsado, tenía que reasirlo a la sociedad. Eso se llama restauración. Pero eso no lo hace Jesús. Eso lo hace el sacerdote. El que te dijo que era leproso, pues yo ya te sané. Ahora anda, muéstrale que ya no eres leproso. Él te va a dar un certificado y tú vas a volver. Es como el hombre que es condenado a la cárcel y cuando termina su periodo de encierro le da un certificado. Entonces cualquier momento alguien lo detiene, él dice: no, yo estuve en la cárcel, pagué mi culpa y soy libre. Restaurado para vivir como una persona libre, ya no como un delincuente. Entonces, anda, ve y muéstrate al sacerdote para que él te examine y tú vuelvas a tu casa con todos los derechos, con todos los privilegios y no más se te persiga. Estás sano. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Después de sanar nuestra enfermedad del pecado, nos restaura. ¿Cuántos maridos infieles convertidos al Señor han regresado a su hogar? ¿Cuántos ladrones encarcelados después de haber hecho tanto mal a la sociedad han regresado al mundo para bendecir al mundo? Eso es lo que hace el Señor. Cuando sanó a este leproso, no solamente le quitó la lepra, sino que también le quitó toda separación de la sociedad. Lo hizo que regrese a su casa, lo hizo que se integre a la familia, que vuelva a ser un hombre socialmente aceptado, que vuelva a tomarle el patrimonio que dejó, que vuelva a ser la persona respetable también que tal vez que fue. Esto es la obra completa del Señor. Gloria sea a su nombre. Entonces, todo pecador perdonado debe arreglar sus cuentas con la sociedad y con la familia. Entendámoslo. No se puede vivir la fe cristiana fuera de la familia ni fuera de la sociedad. La restauración completa no solamente tiene un perdón en el cielo, sino que también tiene una aceptación en la tierra. Esta es la obra restauradora que Cristo hizo con el leproso y que Cristo está haciendo con el pecador. El pecado que se manifiesta como una amplia rebeldía contra Dios y somete al hombre a un estado de esclavitud satánica. Eso hace el pecado. Ha traído muchos trastornos en la sociedad, deformando a la humanidad y originando toda clase de males sociales. Muchos se encuentran insensibles
y no desean su recuperación. Se han acostumbrado a vivir así y ya no quieren ni ser perdonados ni ser restaurados. Se cuenta, y con esto termino, la ilustración de un pintor y una persona. El pintor comenzó a pintar el cuadro de la Cena del Señor. Y para cada apóstol encontró un modelo en el rostro de una persona. Así que pintó a Jesús, pintó a Pedro, pintó a Juan, a Santiago, a Felipe, a Tomás. Comenzó a pintar. Solo le faltaba pintar el rostro de Judas el traidor, pero no encontraba modelo. El cuadro estaba abandonado años porque no encontraba una cara que tenga la expresión de un traidor. Un día se encuentra con un colega, amigo pintor como él, y le dice: oye, ¿qué fue de tu cuadro? ¿No lo has expuesto? No he visto en ninguna de tus exposiciones ese cuadro de la Última Cena. Y él le dice: no puedo porque no lo termino todavía. Pero ya han pasado tantos años. ¿Cuál es tu problema? Es que no encuentro un rostro para pintar el rostro de Judas. Entonces le dice: ¿sabes? Tu problema está en que no sabes buscar dónde se encuentran esas personas. Tú estás yendo a talleres, estás yendo a lugares donde la gente vive bien. Ahí no vas a encontrar ese tipo de rostro. Ándate a los arrabales, ándate a los bares, ándate a los lugares de la delincuencia, ahí donde vive esa gente, ahí anda. Así que se vistió de harapos también este hombre y se metió a buscar en ese nivel donde la gente vive al margen de la ley de los hombres y de Dios. Estando en un bar, encuentra a un hombre que está bebiendo y después de buscar tanto ya había agarrado cierta experiencia. Se acerca al hombre y lo ve y se alegró. Este es el rostro que yo ando buscando. ¿Ah? El rostro del traidor estaba ahí en este borracho. Entonces le habla y le dice: amigo, ¿quieres ganarte algunos centavos? Y él le dice: sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te invito a ir a mi taller. ¿Pero qué voy a hacer yo? Nada, solamente te vas a sentar y yo te voy a dibujar tu rostro. Nada más. No, dice: no quiero. Bueno, le dice: mira, yo te voy a pagar tanto. Cuando el borracho escuchó la cantidad elevada de dinero, se alegró. Vamos, dijo. Así que el pintor llevó a este hombre y lo sentó en un banquito ahí mientras él preparaba, desempolvaba el lienzo guardado de tantos años para hacer el boceto de su rostro de él. Así que mientras trabajaba el pintor, el borracho iba volviendo en sí y miraba por aquí, miraba por allá y de repente comienza a llorar. El pintor se extraña, le dice: hombre, ¿por qué lloras? Yo no te voy a hacer mal. Y al contrario, te voy a hacer bien porque te voy a pagar una buena suma de dinero. Entonces él le dice: pintor, tú no entiendes mi tragedia. Hace años, cuando yo era un niño, adolescente, en este mismo banco yo estuve sentado y mi cara te sirvió para pintar el rostro del Señor. Pero ahora me has encontrado en esa situación y resulta que mi rostro te sirve para pintar el rostro del traidor. Eso hace el pecado. El mismo niño que acunamos, el mismo niño que las madres amamantan con tanto amor, que tiernamente lo cubren de cuidados, puede ser
el enemigo más grande y acérrimo de su vida. ¿Por qué? ¿Le faltó educación? No. ¿Le faltó consejo de la madre? No. El pecado lo ha arrastrado. El pecado lo ha deformado. El pecado ha hecho de esa persona un cambio tan negativo que pareciera que no fuera la misma persona que esta familia crió. No hay antídoto para el pecado en la tierra. El pecado, como la lepra, incurable, solo tiene un antídoto, como digamos hoy día una vacuna, y es la sangre redentora de Jesucristo. Él puede volver al pecador más impedernido y deformado, puede volver a su regeneración y hacerlo una persona buena como lo fue antes. Dios quiere hacerlo. Si las personas deformadas por el mal claman al Señor y en humillación piden ser limpiadas, el Señor puede hacerlo hoy. Dios nos bendiga.